Bien, como sabemos, pues seguimos con la discusión acerca del servicio militar obligatorio, voluntario, voluntario-obligatorio. En fin, ha habido entrevistas al ministro de Defensa que ha de alguna manera defendido su posición, aunque no ha explicado muy claramente las razones por las cuales es necesaria esta fórmula que está planteada ahora. Es decir, en el caso de que el llamamiento voluntario no alcance la cantidad de soldados necesarios, pues se pasa a un sorteo que tiene, sin embargo, características, como ya se ha dicho, discriminatorias. Estamos ahora con Octavio Salazar, congresista de Fuerza Popular, y con Luis Iberico, congresista de Alianza por el Gran Cambio. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Qué gusto. Bueno, congresista Salazar, usted ha hecho un planteamiento, un proyecto de ley, pero que vea usted parte del supuesto de que en el llamamiento ordinario y extraordinario voluntario va a haber más gente, entonces hay que sortear para escoger a quienes finalmente se engancha o no. Pero usted está de la luna, o por eso está en otro mundo. El problema es que no alcanzan el cupo y faltan como 20.000 personas. Yo no entiendo su proyecto de ley. No, sí, es una cosa increíble. Tienes tú que ver el artículo primero, en el artículo 48. En la que claramente se precisa lo siguiente. Este es un proyecto que la bancada de Fuerza Popular ha planteado. Hay otro proyecto que es mío, de manera personal, que ahorita lo voy a explicar. Fuerza Popular. No, claro que sí. Y aquí te habla claramente. Mira lo que dice aquí. Aquí te habla el Ejecutivo, si se hace el llamamiento extraordinario y no se alcanza el número que se requiere, y te hago un paréntesis. Hoy en día tenemos 30.249 efectivos de servicio militar voluntario. 30.000 es bastante. 30.000. Se quiere llegar a 60.000. Hoy ya nos hemos reunido. ¿Pero por qué tanto? Pero es que las necesidades del servicio son. Pero se han evaluado realmente cuáles son las necesidades. Seguramente, los militares tienen pero habría que revisar eso, de repente hay cosas que no son tan necesarias, ¿no? Claro, por ejemplo, las fronteras, ya hemos pacificado todas las fronteras, es decir, claro, ahí no se necesita quizá tanta gente ahí. Es cuestión de que al fin y al cabo ellos tengan que evaluarlo, pero las cifras que hoy en día nos han alcanzado, pero lo que nosotros nos han alcanzado son 30.249 que hay, y se quiere llegar a 60.000. Yo quisiera llegar a 90.000. Pero esas son las necesidades que ellos no verán. No nos olvidemos. ¿Cuántas necesidades? Son 60.000 que se necesitan. Tengamos en cuenta que la formación militar no solamente es para lo que se necesita en este momento, sino es justamente para formar la gran reserva que un país necesita para cualquier eventualidad futura, ya sea guerra externa, guerra interna, desastres naturales, contribución con el desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, el servicio es para formar esas reservas justamente, ¿no? No quiere decir que los 60 los necesitamos ahorita para la guerra, pero sí hay que ir formando una cantidad determinada en función a un país que tiene 5 fronteras, un país que tiene una geografía muy complicada, muy difícil, y lamentablemente pues tenemos un ejército, por lo menos el ejército, diferente situación de la Marina y la Fuerza Aérea, que es no es pues un ejército profesional en la medida que todos quisiéramos, ¿no? Es fundamentalmente de reclutamiento. No deberíamos buscar precisamente un ejército profesional que no se caracteriza por unas grandes reservas, con un montón de gente que esté dispuesta. Claro, tenemos un ejército de masas y tendríamos que ir a un ejército profesional. Claro, entonces ¿para qué tanta reserva? ¿Para qué tanta reserva? Claro, mientras no se tenga un ejército profesional, entonces indudablemente viene el tema de la masificación. Ahora, que es más barato. Es mucho más barato. Es el tema. Pero hoy en día existe todo. Tú conoces. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Bueno, vamos al tema para poder terminar de explicarte. Sí. ¿En qué consiste este proyecto que nosotros hemos presentado? Muy sencillo. Se hacen sucesivos llamamientos extraordinarios hasta completar el número de seleccionados voluntarios para cada una de las instituciones armadas. Es decir, la ley te dice hoy en día que tú puedes hacer uno solo, pero lo que nosotros planteamos es que se hagan sucesivos llamamientos voluntarios hasta poder llegar a completar el número. Sí, pero si no se llega... Obviamente que esto tiene que venir acompañado con una gran campaña de sensibilización a los ciudadanos.
de ofertar. El Estado tiene que ofertar al ciudadano, decirle, oye, si tú vienes al servicio militar voluntario, vas a tener tales y tales y tales ventajas. De eso se trata. Si esto va solo, indudablemente que vamos a ir, nos vamos a estrellar contra la pared. Ahora, ya existen algunas ventajas, ¿no? Pero creo que no se han claro, existen, no se difunden, o que también están faltando. Entonces, a ello se refiere que cuando por estos sucesivos... Ustedes parten del supuesto de que estos sucesivos llamamientos extraordinarios van a producir una gran cantidad de gente, pero entonces ahora hay que sortear para sacar exactamente, gente. Pero motivando, Motivando, de acuerdo. Claro, yo creo que el servicio militar voluntario ha sido un error desde su planteamiento. Un servicio militar voluntario lo haces cuando tienes recursos para poder hacer que el llamamiento sea atractivo para los jóvenes. Cuando no lo tienes, desgraciadamente los países optan por el sistema militar obligatorio. En América del Sur, por ejemplo, los únicos países que tienen un servicio militar voluntario son Ecuador, que tiene un ejército más pequeño y muy profesional, ¿no es cierto?, el Perú y Argentina, que tiene unas fuerzas armadas que se han ido deteriorando después del conflicto de las Malvinas y de su dictadura. Chile se dice que tiene servicio militar voluntario, sí, en efecto, pero es un llamamiento voluntario y si no funciona, entran al sorteo obligatorio. En este momento Chile está haciendo ya le dicen ellos, el servicio, el llamamiento no voluntario, o sea, obligatorio, porque no han completado la cuota. Y eso ya necesita solamente preparar 9.000 jóvenes, porque tienen un ejército básicamente profesional, pero aún así no logran completar la cuota y están en este momento en la segunda etapa, que es ya el obligatorio. O sea, el Perú se ha lanzado a una cosa que me parece maravillosa. Ojalá que el servicio militar fuera voluntario, pero necesitas condiciones que en su momento no las cumplía el Perú. Pero ahora no había recursos. Ahora no podríamos cumplirlo. Difícilmente. Ahora tenemos una opción que me parece que es una ventaja, que tienes una mixtura, ¿no?, como la de Chile, que tienes la oportunidad de que esto sea voluntario, pero para que esto funcione y no necesites ir a ese sorteo, que además se ha convertido en una cosa elitista por el cobro de la famosa multa, entonces tienes que hacer una cosa más atractiva, ¿no? Primero, lo que gana pues un soldado, 270, un recluta, es poquísimo, ¿no es cierto? Lo gana un joven, como dije yo, lavando carros en unos cuantos días. Entonces, ¿para qué voy a ir al servicio militar? Y ese joven que lava carros gana un dinero de repente para él, para su familia, para sus hijos, no lo sé. Tú lo vas a mandar a hacer un servicio militar para recibir esa cantidad por todo un mes, ¿y qué pasa con su familia, no? Entonces, evidentemente ahí ya comienza a no ser atractivo el servicio militar voluntario. En segundo lugar, sí hay obviamente estudios, hay una serie de cosas que de repente todavía no están siendo lo suficientemente bien difundidas y todavía no alcanzan para el grueso, ¿no? Porque creo que han entrado por década 18 unos 1.200 licenciados, pero estamos hablando de 60.000 jóvenes que queremos para el servicio. Estamos hablando alrededor de 4.000 personas lo que han sido beneficiados con los programas sociales del gobierno. Es todavía muy poco. Es demasiado poco, ¿no? Bueno, tenemos que ir, me están pidiendo una pausa y regresamos. Seguimos conversando entonces con los congresistas Octavio Salazar y Luis Iberico. Luis Iberico, bueno, aquí quizás se necesita un periodo de transición, digamos, ¿no? Y formular un plan y que venga acompañado, como decía el general Salazar, con en fin, con mucha difusión y con atractivos. Sí, pero hay que entender, Jaime, que todo necesita recursos. Claro. Todo profesional, maravilloso, pero si tienes un ejército profesional quiere decir que toda esa gente va a tener un sueldo, va a tener obviamente una serie de bonificaciones, vas a tener que pagarle su seguro, su salud, va a tener vivienda, cargas familiares, va a costar, ¿no es cierto? Pero es mejor tener un ejército profesional. Ahora, busquemos fórmulas intermedias, ¿no? Por ejemplo, te contaba que ahora he estado empapando en mucho de lo que está sucediendo en Chile. Ahí hay un servicio militar de 5 años. Y ahí ganas un ingreso, ¿no es cierto?, por esos 5 años, y tener pues una gente ya profesional, ¿no? Servicio militar de 5 años. Sí, entras por 5 años, voluntariamente, estás los 5 años, te vas a tu casa, ¿no? Entonces, un joven que de repente no tiene otras opciones, en esos 5 años, pues puede tener
paralelamente con su servicio a sus Fuerzas Armadas, a su país, a su patria, puede tener ahí sí puede llevar una carrera, terminar su secundaria y una serie de cosas en un periodo largo, y tienes a un profesional que si lo mandas al BRAE va a estar perfectamente bien entrenado para poder combatir a los narcoterroristas, ¿no? Entonces hay que buscar esas fórmulas si es que no hay los suficientes recursos económicos, pero sí es urgente mejorar los ingresos y darle una mayor... un servicio voluntario de 5 años con todas esas 3, 4, 5, 6 con esa profesionalización sería... Tenemos un presupuesto de 108.000 millones de soles hoy en día, ¿no? Que muy bien podríamos hacerlo. Todo está que hacer un buen plan, claro, y comenzar a elaborar las cosas y poder darle a lo mejor una profundidad de 1, 2, 3 años, 4 años, podemos llegar a 5 Acá tenemos el reenganche, ¿no? Que te permite estar un periodo más y al final el que entró por 2 años terminaba en 4 o por reenganche que ya es una forma, ¿no? Porque te incrementan el ingreso y eres un profesional. El reenganche te habla, por ejemplo, de que para reengancharse tenía que ser con 5º año de secundaria. Pero ahora han tenido que bajarlo a 2º año de secundaria porque no se alcanza. El servicio militar voluntario, si el servicio militar obligatorio se dice que era injusto, que era discriminador, yo creo que este servicio voluntario es más discriminador, porque los que están entrando, Jaime, son los más pobres de los pobres. Ya es la gente de la ceja de selva, gente que está en las comunidades indígenas, nativas, que viven, claro, en la extrema miseria, y ellos sí, por 200 soles vienen, ¿no es cierto? Ahora son 200 y pico soles más a la alimentación, más lógico, que mejor, que tienes comida, tienes tu botita, tu ropa y una propina, pues, ¿no? De 200 soles. Y alguna clase de capacitación. Pero un muchacho que ya vive en una ciudad de la sierra, de la costa, y con mayor razón en una ciudad como Lima, ¿qué va a venir por esa cantidad de dinero? Ese joven gana más plata haciendo cualquier oficio que estando metido un año, pues, en un cuartel. Al contrario, afecta severamente la economía suya y de repente de su familia. Eso hay que tenerlo claro. El otro proyecto... plata, si no hablemos pues de servicio militar voluntario. Pero hay un cierto nivel de desempleo juvenil, ¿no? Y pandillaje, hidroadicción y cosas así que hay que tenerlas en cuenta, ¿no es cierto? Porque son jóvenes que finalmente tienen toda una energía que le están desplazando hacia ese tipo de situaciones. El otro proyecto que estoy presentando, Jaime, se refiere a cursos de inducción, 5º año de secundaria. Estos cursos de inducción funcionan los fines de semana, puede ser sábado o domingos, es una situación que se tenga que ponerse de acuerdo entre Educación y el Ministerio de Defensa. ¿Con qué finalidad? De que en estos cursos de inducción se aprenda pues a querer a nuestras instituciones, que haga un tipo de servicio. Eso no funciona. IPM no funciona. No estamos hablando de IPM, estamos hablando en los cuarteles, inducción en los cuarteles, a que ellos aprendan a ver a nuestras instituciones. No te olvides tú, Jaime, que hay todo un proceso. Revisa tú el libro de 5º año de secundaria de Historia del Perú para que veas tú cómo se habla de las instituciones de nuestra Fuerza Armada y la Policía. No se le da ningún merecimiento en la historia de lo que nuestros alumnos de colegios nacionales hoy en día están estudiando. Se habla, por ejemplo, de que en el Perú hemos tenido no terrorismo, sino hemos tenido una guerra política. Se habla de una serie de aspectos, pero que ¿cómo los ciudadanos no van a venir? ¿Cómo van a estar al lado de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra policía? Obviamente, porque hay una campaña de desprestigio que no nace ahora, viene desde hace mucho tiempo. Yo he leído acá en textos de colegio en los que hay más párrafos dedicados a describir las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas que las que cometieron senderos luminosos. Exactamente, es increíble. Parece que un senderista hubiese escrito... Increíble, de locos. Entonces, este tema de la inducción yo considero que es importante porque va a permitir que los jóvenes aprendan a querer a sus instituciones. Ese tema es bien interesante y te digo, Jaime, cuando yo me integré al ejército hace dos años, en el comando en el Coremove, ¿no es cierto?, en el comando de reserva y movilización, se hablaba de una idea de ese tipo, no sé si esto se mantiene, ¿no?, de ir a los colegios y hacer a los voluntarios, ¿no es cierto?, a los voluntarios, una especie no de servicio militar, pero sí de inducción a la vida militar, con asuntos que de repente a los jóvenes les va a entusiasmar, ¿no?, ciertos ejercicios, ciertas capacidades,
lanzarse de la torre, hacer unas cosas que, oye, sería ir atrayendo desde el colegio a los jóvenes hacia una vida militar o hacer su servicio militar voluntario. Hay muchas fórmulas. Ellos se reintegrarían. Una muy buena idea. Que ellos se reintegrarían, ¿no? Y podrían ingresar al servicio. Habría que pedirles, pues, al Ministerio de Defensa un plan. Habría que pedirles un plan, ¿no? Un plan a ver cómo se puede ir paulatinamente hacia una cosa mucho más estructurada y más racional, digamos, y menos discriminatoria, en buena cuenta. Bueno, yo les agradezco su participación a Luis Iberico y Octavio Salazar, congresistas de la República. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Rafael Rey, exministro de la Producción, por el tema de la denuncia que él ha hecho de que el Perú habría cedido o cedió a Chile el 10% de una cuota de jurel que nos correspondería en una decisión internacional. Vamos a ver de qué se trata. Regresamos.